Ya, me parece que ahí estamos. A ver, yo te confirmo aquí. A ver. Ya estamos. Ujú. Bueno, ¿ya? ¿Sí? Sí. Dale. Bueno, buenas noches con todos, con las personas que se vayan sumando y también con las personas que vean el video después. Hoy estamos con la señora Juliana Capsia. Ella es comunicadora social de la Universidad de Lima. Tiene un máster en matrimonio y familia por la Universidad de Navarra. Tiene una especialización en filosofía, ciencias y religión también por la misma universidad. Y es autora de diversos libros. Actualmente es directora de Origen, Vanguardia y Cambio Cultural. Buenas noches, Juliana. Gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, David. Gracias a ti. A ver, estamos viviendo tiempos bastante difíciles. No estamos viviendo una elección más, estamos viviendo tiempos muy complicados. Eh, yo quiero empezar con una introducción que me parece bastante importante mencionar. El Perú es un país bastante complicado. Todos los países son complicados, pero particularmente este pienso que lo es más. Eh, en esta campaña que se nos viene, me pareciera que existe una tendencia emocional en las personas cuando van a votar. Me parece que se ha perdido la curiosidad por analizar las diferentes posturas políticas, la ideología política que hay detrás de cada persona. También me parece que eh, nos olvidamos que estamos votando por ideas de gobierno, planes de gobierno y no por personas. Entonces, me parece que estamos viendo que si tal candidato o candidata pues no me cae bien, pues simplemente no voto por ti. Y me dejo llevar por lo que dice Facebook, por lo que dice Twitter, y ahora estar informado pareciera que es ver Facebook y también ver Twitter. Eso pareciera que fuera nuestra única fuente de información y lamentablemente pues no nos vamos más allá y nos dejamos llevar por lo que dicen los amigos, por lo que dice Twitter, porque vimos un videíto por ahí, pero no nos informamos como debería de ser. ¿Qué le parece este panorama que le estoy dando para iniciar la A conversación ver, de hoy? vamos un poquito por partes. Efectivamente, estamos viviendo unas elecciones complicadas por la radicalidad de una de las partes, pero todas las elecciones del Perú son complicadas. ¿Ok? El problema es que hoy, frente a una propuesta que se autodenomina, ¿no? Marxista, leninista, el fundador del partido, Vladimir Cerrón, lo dice, hay claros y comprobados vínculos con Sendero Luminoso y lo que luego se convierte pues en el Movadef, ¿no? Entonces, por eso es que digamos, nos sentimos más preocupados, sobre todo si además insertamos en este contexto un contexto un poquito mayor, que es el de la pandemia, que nos agarra vulnerables emocionalmente, asustados, quebrados, muchos, sin trabajo, ¿no? Con inestabilidad. A eso súmale 2 años de entre cierre del Congreso, entre elección de nuevo presidente, etcétera. Entonces, efectivamente hace que el escenario político se vuelva más complejo, ¿no? Eso es lo primero.
Luego, cuando tú mencionas que la gente vota por emociones y que no se adhiere o no revisa una ideología partidaria, ¿no? Sino que más que nada se lleva por el gusto, me caes bien, me caes mal, eso es cierto. Pero es que eso no es culpa no solamente del votante, eso es culpa de que en los últimos 20 años, si no es más, se ha venido sistemáticamente destruyendo el sistema de partidos políticos por X, Y motivos, ¿no? La última gran reforma política fue la hecha por Martín Vizcarra, donde quita, por ejemplo, la reelección, ¿no? De congresistas, lo cual hace que nadie pueda hacer carrera política, y al mismo tiempo se asocia ideológicamente una carrera política siempre a algo malo y corrupto, ¿no? Entonces, cualquier otra persona de bien, por ponerle un término, o preparada, que quiera hacer una carrera política pública, lo cual es totalmente válido y necesario, se encuentra con una serie de portazos, porque tú dices, oye, yo, ¿por qué voy a ir 5 años a dejar mi carrera privada, o no? Si después de 5 años, ¿cómo hago para reengancharme? Entonces, lo que tenemos hoy, además, son partidos políticos que en gran mayoría, si no son todos, no tienen un ideario en el cual tú puedas decir, oye, acá tenemos tanto, o una década o 20 años construyendo en la misma línea, reflexionando con intelectuales, eso no existe, ¿no? Murió tal vez, pues, ya con los partidos, pues, el APRA, el PPC, ¿no? Estos que tú ibas, pues, y yo me acuerdo cuando era chica, mi mamá pues era muy activa políticamente y se iba pues a la Asamblea Constituyente a escuchar simplemente porque le encantaban los debates entre, no sé, Luis Alberto Sánchez y de repente me invento, ¿no? Alguien del otro lado y que podrían ser personas totalmente opuestas en sus posturas ideológicas, pero eran personas preparadas y tú podías mantener un debate, ¿no? Yo, si no me equivoco, por ejemplo, Víctor Andrés Belaúnde escribe un libro de la realidad nacional tratando de argumentar a Mariátegui, ¿te das cuenta? Entonces, claro, eso no existe y al mismo tiempo, por eso te digo, es un escenario complejo, no solamente político, sino cultural, tecnológico. Y al mismo tiempo, como bien tú mencionas, tienes pues como tu principal fuente informativa, ya sea en las redes sociales, ¿no? O medios de comunicación que en su gran mayoría están sesgados por una postura única, ¿no? Entonces, de hecho, ante esta realidad, el votante debería, o sea, o se ve obligado a tener una voluntad muy fuerte de querer formarse políticamente. Y eso no es y es válido, ojo, que no sea un interés para todos. O sea, hay muchas personas que no tienen ningún interés en formarse políticamente. Y acá te digo, te pongo una última variable que creo que es importante también incluir, las universidades. O sea, las universidades hoy, y en los últimos 20 años por lo menos, cuando ya dejan de ser asociaciones o no sé, o empresas sin fines de lucro, no sé cuál es el término preciso, comienzan a vender, ¿no? ¿Para qué pierdes el tiempo en estudios generales, ¿no? De frente, acá en mi universidad, yo te voy a preparar, si tú vas a ser ingeniero de puentes, el primer día ya vas a aprender a construir puentes. Entonces se dejó de lado la antropología, la filosofía, la historia, la educación cívica, la cosmología, la teología, lengua básica 1, 2, matemáticas, etcétera, que lo que hace una formación de ese tipo es formar humanísticamente a un profesional para que luego sea una persona que aporte positivamente a la sociedad en cualquier ámbito que esta persona quiera desarrollarse, ¿no? Entonces, no se trata que un día nos levantamos y nos encontramos con un Pedro Castillo y una señora Fujimori en un escenario de terror para muchos, ¿no? Sobre todo para aquellos que se compraron 20 años de narrativa antifujimorista de odio. Ojo, que acá yo quiero diferenciar, porque una cosa es que uno tenga, como cualquier persona madura, serena,
que pueda hacer una lectura equilibrada de cada gobierno, de cada gobernante, y otra cosa es estas campañas de odio anti, ¿no? Que por querer hundir a un presidente, meten en una sola bolsa inclusive todas las cosas buenas que ha podido hacer. Y en este caso específico, por querer destruir a Fujimori, usaron este argumento de la violación de los derechos humanos y delitos de lesa humanidad, ¿no? Para destruir a Fujimori usando el terrorismo, relativizándolo, ¿no? Entonces tienes 20 años escuchando que los terroristas no todos eran malos, que los militares, pues todos se fueron unos violadores de derechos humanos, unos desgraciados, los metiste a la cárcel, los desfinanciaste, y al mismo tiempo en esta narrativa metes a un Fujimori como lo peor que te puede pasar en la historia, y hoy cuando tienes una persona que parece que tiene vínculos con el terrorismo, y una Fujimori, tienes a los dos monstruos creados por esta narrativa de 20 años, sin ningún tipo de equilibrio histórico y de análisis. Entonces tú tratas de convencer hoy a un joven que ni siquiera vivió o ni siquiera había nacido en los 80 o en los 90, que todo lo que escuchó durante 20 años de sus padres, del colegio, hoy no es tan grave, ¿no? La señora Fujimori no es tan terrible, los Fujimori, no, y ¿sabes qué? Tienes que votar más o menos por el que defenestó tu país y por el otro lado no escuchó cuán grave era el terrorismo, ¿no? O cuán grave es el comunismo en otros países, porque claro, el comunismo hoy recién como que está renaciendo en Sudamérica, en Latinoamérica, pero no, digamos, no es algo que lo tengas, acuérdate que el muro de Berlín cayó en el 88, gente que vota hoy ni siquiera había nacido, entonces, y no ha sido formada en historia, etcétera. Entonces, evidentemente tienes un cóctel cultural, que cuando a mí me escriben y me dicen, ¿qué hacemos? Rezar. ¿Por qué? Porque a mí personalmente, por supuesto que me preocupa, pero no me sorprende. ¿Te das cuenta? Entiendo. Usted ha dicho algo muy cierto. Entonces podríamos decir que hay una subjetividad en la percepción de las personas. ¿En qué sentido? Porque cuando usted dice que las personas no tienen un mínimo interés en la política, se enfocan tanto en sus vidas profesionales o no profesionales, pero a lo que voy es esto. Cuando hay una campaña política de esta magnitud, pareciera que todo el mundo tiene derecho, bueno, todo el mundo tiene derecho, pero no hay una propiedad intelectual para expresarse. ¿Por qué? Porque simplemente creen que opinar de política es opinar porque vieron el noticiero del domingo. Entonces, cuando usted dice que no hay una verdadera formación política, es porque las personas, como decía yo al principio, no tienen una intención por culturizarse más que todo, ¿no? Y viéndolo desde mi perspectiva, yo tengo 23 años, muchos jóvenes hoy en día que no tienen el mínimo interés en política, y ojo, yo quiero decir algo muy importante, interesarse en política no es simplemente decir, bueno, prendo la televisión todos los días porque estamos en campaña, y con eso ya estoy informado. Pasa la campaña y ya no me interesa. Eso no es interesarse en política. Ahora, interesarse en política es como interesarse en cualquier tema de la vida. Tú cuando estás interesado, por ejemplo, en cualquier tema, en autos, por ejemplo, bueno, tú no puedes decir, bueno, yo sé de autos porque sé que el Toyota y el Nissan son autos gama media y el Audi y el BMW son gama alta. Bueno, eso no te hace un conocedor de autos. Si abrimos el motor, sabrás identificar las partes del auto. O sea, todo eso se ha perdido. Entonces, no hay una curiosidad por el conocimiento. Lo vemos de una forma superficial. Ahora, eh, no sé si usted esté de acuerdo conmigo en ese sentido. Sí, estoy de acuerdo contigo en tu descripción del fenómeno, pero creo que hay un punto que yo le agregaría, es que es normal.
no todos tienen que estar interesados. O sea, tú no, o sea, es en ninguna sociedad, por más de primer mundo que tú encuentres o vayas, vas a encontrar que absolutamente el 100% de la población tiene cultura política o está interesado. ¿Te das cuenta? Y pasa en todos lados, de repente en otros países más, con mayor formación, mayor niveles educativos, desde la escolaridad a la universidad, puedes tener personas o jóvenes mucho más conscientes. Y además otra cosa, la juventud de por sí no siempre está de la mano con ese interés, es algo que uno va desarrollando también con los años, cuando comienza a ver que ciertos intereses más directos con tu propia familia, tu empresa, ¿no? Uno se va, entre comillas, convirtiendo políticamente porque ya tienes más intereses asociados a eso, ¿no? Pero por el resto yo estoy de acuerdo, simplemente lo que yo quería acotar es que no todos tienen que estar interesados y el hecho que no todos estén interesados no significa que esté mal, Ujú, ¿no? claro. Ahora, hablando de las elecciones, volviendo al tema, eh, desde mi punto de vista, no sé si usted lo comparta, pero ya no hablando del Perú, sino hablando de una forma macro. Ujú, Eh, Creo que el mundo político de ahora, la geopolítica, la biopolítica, ya no se puede ser tan selectivo en decir derecha, izquierda. ujú, Creo que eso ya se ha manoseado tanto y ahora pues hay muchas derechas y hay muchas izquierdas. ujú. Entonces, eh, empezando por decir que no toda la izquierda es marxista, porque hay izquierdas que no son marxistas, del mismo modo, no toda la derecha es conservadora, porque hay derecha liberal, libertaria, paleolibertarios, hay Progresista. muchas expresiones de derecha. Exacto. Entonces, ¿cómo le hacemos entender desde esta humilde plataforma a la gente de que el mundo no es blanco y negro? ¿No? Ujú, El mundo no es blanco y negro. El mundo no se divide entre fujimoristas y, y castillistas, o entre apristas y, no sé, belaundistas, ¿no? Para algunos que conozcan Harry Potter, el mundo no se divide entre mortífagos y los de Hogwarts, ¿no? Entonces, no es así el mundo. el mundo es Siempre hay muy matices. y así es. Claro, siempre hay matices y son esos matices los que tenemos que analizar y hacernos un juicio crítico en base a esos matices. Porque Ujú. si no, porque si no simplemente decimos yo soy de la U, yo soy de Alianza y nos cogemos Ahí, a golpes. ahí no se puede, ahí no puede haber matices, pues. En el fútbol no, Ah, bueno, y ahí no te pases, pues, ¿no? ya. Ok, entonces, volviendo. eh, Hay muchas personas que me dicen, David, pero si no dividimos el mundo de esa forma, ¿cómo nos podemos acercar a un tipo de conocimiento? En el conocimiento político, todo el mundo sabe que es derecha o izquierda, claro, pero no necesariamente es así. No, claro. Entonces, bueno, hemos visto que aparentemente, digo aparentemente, que la izquierda de Verónica Mendoza era muy distinta a la de Pedro Castillo, pero Ujú. ahora nos hemos dado cuenta que muy distinta no era. Eh, bueno, algunos dicen que bueno, que Verónica Mendoza puede ser a una izquierda progresista porque está a favor de los temas como la unión civil, el aborto y entre otras cosas, pero Castillo es un izquierdista más extremo, ¿no? Pero bueno, sacando esos temas de lado, ¿no se supone que las ideas políticas son las que en verdad importan en un país? Muy aparte de la persona, ¿ok? Porque si vamos a conversar de personas específicas y personas como individuos, bueno, todo el mundo es imperfecto, todo el mundo tiene trapitos sucios, nadie es perfecto aquí. Ujú. Entonces, cuando atacamos a la persona, Exacto. en vez de atacar sus ideas, bueno, ahí estamos en un grave problema, pues, porque desde mi punto de vista creo que son las ideas las que tienen que debatirse, no las personas. Y la gente Entonces, insulta a la persona, ¿no? Cuando en redes sociales, por ejemplo, etiquetan a la persona por sus ideas.
cuando en un debate alturado y que busca, digamos, encontrar puntos en común o intercambiar ideas, así uno no vaya a encontrar puntos en común, efectivamente discute las ideas. ¿Por qué? Porque en un intercambio de ideas, valga la redundancia, lo que uno hace es eso, ¿no? Y de alguna manera trata de acercar posiciones y todos pecamos de egocéntricos, de querer convencer al otro porque pensamos que nuestra idea le va a ser mucho mejor en la vida que la de él, ¿no? O la de esa persona. Entonces, es súper humano eso y es válido también. Lo que pasa es que efectivamente, como bien dices, cuando se acaban los argumentos, es más fácil etiquetar a la persona. Cuando todas las personas, en general, también vamos cambiando, matizando, madurando nuestras propias ideas personales, espirituales, políticas, ¿no? Entonces, de repente lo que yo pensaba hace 20 años es totalmente distinto a lo que pienso hoy, porque la misma experiencia de mi vida me lleva a ir haciendo por ensayo y error, o porque yo lo compruebo, porque me cultivo, porque leo, porque me convenzo, simplemente porque me da la gana, cambiar lo que antes pensaba a los 20 años, no lo pienso a los 45, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo, ¿no? Que si uno quiere enriquecer el debate político, tienen que empezar por entender que debates ideas y no vas pues al ataque de la persona. Y puedes no estar de acuerdo y puedes no querer parar con esa persona. O sea, tú tienes todo el derecho de decir, mira, yo no comparto tus ideas porque tus ideas revelan o evidencian tus valores y no me siento cómoda, pero eso no significa que yo no te respete, quiera que te encarcele o diga que no tengas derecho a vivir en la misma comunidad que yo, expresarte, votar, ¿no? Porque eso es ¿cómo se llama? De regímenes totalitarios, el querer callar voces que no te acomodan, ¿no? Y como bien Ujú. dices tú, uno puede cometer excesos, equivocarse, nadie es perfecto, ¿no? Salvo Dios. Entonces, creo que también mucho tiene que ver, y esto ya entro más en un ámbito, creo, psicológico, que yo no soy experta, pero creo que entra también en un ámbito de las expectativas que uno tiene hacia el otro, ¿no? Entonces, claro, cuando la otra persona no cumple con mis expectativas, yo culpo a la otra persona, no culpo las expectativas que yo me he creado hacia una persona, ¿no? Entonces, por Ujú. ejemplo, yo me siento contigo en esta conversación y yo tengo cierta expectativa de esta conversación. Si no se cumple y tú para mí no cumples con mis expectativas, tal vez el problema no eres tú, sino las expectativas que yo puse en esta conversación y que no se cumplieron porque me equivoqué yo poniendo las expectativas, no tú no respondiendo a ellas. Y esto se aplica tanto en el ámbito político, intercambio de ideas, como en las relaciones amorosas, por ejemplo, ¿no? Ujú. Quiero comentarle una frase que se me vino a la mente de el ya difunto Marco Aurelio de Negri para comentarle si usted está de acuerdo o no. De Negri, como todos saben, era pues un intelectual peruano muy reconocido, ¿no? Eh, Él decía algo, que yo me acuerdo en un programa que vi. Él decía, yo no considero que mi voto, el voto de él, valga igual que el voto de una persona que es ignorante. Él decía que esto no es democracia. ¿Por qué? Porque si yo, que me informo y me preparo y me acerco a la política, emite un voto desde su perspectiva, tal vez un poco egocéntrica o no, pero él decía, mi voto no es igual al de un campesino o mi voto no es igual al de un agricultor porque él no sabe, ¿no? Entonces él decía, esto no es democracia, porque debe ser todo igual, ¿no? ¿Usted qué opina de eso? ¿Le parece bien o le Ah, parece mal? yo creo a ver, hoy por hoy una idea así, pues es intolerable, por poner Mm. los términos progresistas, ¿no? Porque hay personas que, por ejemplo, dicen que el voto debería ser voluntario y no obligatorio, para precisamente el que no está interesado, no está informado, no le interese, no vaya a votar. Digamos, y en ese modelo tal vez se salvaría en parte lo que De Negri y entiendo, ha querido manifestar, ¿no? O sea, que la gente que vaya a votar sea gente que efectivamente
que vote como le dé la gana, pero se informó y es un voto consciente y preparado, ¿no? Yo creo que es desde, o sea, ¿qué pienso cuando tú me lo dices? No he profundizado, no quiero pecar así de superficial, pero creo que es responsabilidad del Estado y de la sociedad o de la comunidad o de nosotros, cada uno de los ciudadanos, hacer que cada día ese voto sea más informado. ¿Tú te imaginas si yo en el Perú hiciera un censo de que no puede votar el que no está preparado? ¿Quién vota? ¿Bajo qué estándares? O sea, si no todos tenemos la cultura de Marco Aurelio de Negri, entonces, ¿quién vota? El espíritu de Marco Aurelio de Negri, porque el hombre era cultísimo, ¿no? Entonces, y 4 personas más que de repente tienen su cultura en nuestro país. Entonces, no creo que hoy, como te digo, sea válido, y creo que lo que uno debe hacer es más bien recoger lo que esa postura y decir, ok, hagamos que cada vez los votantes sean más formados, y ahí vuelvo un poco a lo que te decía al comienzo, ¿no? Tener responsabilidad social, cultural, sobre lo que difundimos en los medios, sobre lo que se enseña en las escuelas, en las universidades, etcétera, ¿no? ¿Y no será que al Estado le conviene que su pueblo no esté informado? Dicen, ¿no? O sea, yo no sé qué decirte, pues, porque, por ejemplo, también es que, a ver, todo depende de qué estado y todo depende de qué información, Mm. ¿no? Si tú tienes un estado, por poner el ejemplo, comunista, yo te diría mejor que no informe a nadie. Un estado nazista, ¿no? Nacionalista, no sé, pues, hitleriano, o sea, que mejor no forme a nadie. Entonces, yo creo que no hay que dejarnos llevar por categorías como el pueblo debe estar, depende pues en qué, ¿no? Oye, el Estado no debería intervenir o debería intervenir, depende. O sea, sí, mientras menos Estado mejor, porque significa que la sociedad va caminando por su propia energía y por su propia bondad sola y no se necesita Estado, salvo en ciertos casos de asistencia específico, de regulación. Pero si tenemos pues un Estado impecable en economía y que su intervención va a ser que seamos pues potencia mundial, que intervenga. En nuestro país es utópico decir no, que no hay Estado. Ya lo hemos Ujú. demostrado. ¿Cómo? Con una empresa mercantil, o sea, una sociedad empresarial, ¿no? Totalmente mercantilista, que se ha olvidado de los más pobres. Entonces, no todos, porque hay empresarios muy buenos, muy responsables, pero también hay otros que hay que reconocer, no les ha interesado más que sacar adelante sus propias empresas, y por eso han negociado con los gobiernos de turno, de izquierda, de derecha, de arriba. No les interesa quién está, no les interesa lo que tú decías, las ideas políticas, lo que les interesa es el negocio. Entonces, ante eso, oye, ¿interviene o no interviene el Estado? ¿Es buena la empresa privada ahí? En este caso, donde tu institucionalidad estatal es tan frágil, donde hay tanta corrupción. Entonces, yo creo que uno tiene que tener la capacidad de analizar el escenario político, el contexto político, y saber aplicar las categorías que suenan muy bonitas en libros y los leemos y que seguramente funcionan en Noruega, pero no Mm. necesariamente van a funcionar en un Perú como el que tenemos hoy. Ujú. Tenemos que caminar a hacer un primer mundo, sí, pero no lo somos, pero ni de, o sea, mira, ni de chiste, ni de nada. Y eso ha salido claro y a flote con la pandemia, con la incapacidad de vacunar, con la incapacidad de comprar oxígeno, etcétera, ¿no? ¿De quién es el culpable? Ese es otro tema. Yo te estoy describiendo si somos un país primermundista, o sea, yo diría que quintomundista y eso. Yo ya conozco a usted, señora Juliana, porque la vengo siguiendo de tiempo. Sé más o menos su postura política y su postura social. Eh, ¿Usted se animaría a contarme si ya decidió su voto? Sí, Keiko Fujimori. Ok. Totalmente. Entrando, Nunca, en- nunca dudaría en una situación así votar por Keiko. ok.
Entrando a ese tema ya. Usted sabe que Keiko tiene mucho antivoto, ¿cierto? Ujú, Eh, a ver, algo que he venido pensando para esta pregunta es que, de hecho, que Pedro Castillo, en su plan de gobierno, es un plan estatista, un plan extremadamente nacionalista, un plan que pretende expropiar muchas cosas, porque es comunista, hay que decirlo con sus palabras, todas las letras. exacto, eso es lo que iba a decir, ¿no? El típico político comunista cuando dice, vamos a darle al pueblo lo que es del pueblo. Bueno, pero tal vez el pueblo no se lo merece todo, ¿no? Tiene que trabajar también, ¿no? Pero si le damos dinero, 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 bueno, el pueblo se acostumbra y bueno, al final tenemos ciudadanos que están acostumbrados a decir, papá gobierno, dame, y no se ponen a trabajar. Ahora, yo quiero hacer un poco de abogado del diablo en este momento. Ujú. Las personas que critican a Keiko Fujimori, al menos he recogido un argumento que no me parece tan bueno, pero se lo quiero mostrar y se lo quiero comentar. Este argumento dice, bueno, Keiko Fujimori es de una derecha populista y su modelo económico es de libre mercado, ¿cierto? Ahora, muchas personas me han dicho, pero en el libre mercado también hay pobres, ¿no? Ujú. Yo he tratado de contestarles, bueno, es que en el comunismo hay más. Ahora, muchas personas se ponen a pensar, y yo también, y digo, ¿no será que el problema, señora Juliana, no son los modelos económicos Sino y las las ideas? personas. Exacto, son las personas. Entonces, una idea puede funcionar bien si se tiene una persona honesta, una persona decente, no perfecta, sino que al menos se esfuerza por tener buenos principios, ¿no? ¿Qué le contestaría usted a estas personas que más o menos han formulado ese argumento en vez de decir, toma tu tupper, ¿no? Han pensado un poquito más y han dicho, oye, si filosofamos un poquito más, en el libre mercado pues también hay pobres, ¿no? Y hay muchos memes, bueno, he tenido que consultar algunos memes eh, para, para comentárselos, de que han puesto pues una foto de un asentamiento humano con la K, pues, ¿no? Y como que la idea es mostrar, mira, con Keiko también hay pobreza, ¿no? Entonces, ¿usted qué le contestaría a estas personas que piensan que en el libre mercado también hay pobres? Que la pobreza efectivamente es mucho más compleja que simplemente un modelo económico, ¿no? Ujú. El capitalismo no será el modelo perfecto, pero es el que por lo menos va funcionando mejor. En el caso del Perú, el modelo económico que obviamente que lleva la señora Fujimori y que está en la constitución del 93 de su padre, es el que sacó a la pobreza, o sea, redujo del 50% de pobreza al 20% de pobreza. Y salir de la pobreza en un país como el nuestro, como decía hace un rato, no es pues de un año o dos, ni de tres, son, o sea, en 20 años con la Constitución del 93, 20 años hemos reducido un 30%. Entonces, está en proceso, es un camino. No es de que de la noche a la mañana pues tú vas a eliminar a todos los pobres del mundo, porque el mismo concepto lo podrías manejar a nivel mundial. Oye, Abu Dhabi, o sea, ¿cómo puedes convivir en el mismo mundo un Abu Dhabi con un Haití? ¿No? O una Abu Dhabi con un Perú. O sea, ¿qué me estás hablando? Ese es el modelo capitalista, el modelo de libre mercado o lo que fuera. Entonces, porque la pobreza también, como dices tú, tiene que ver con los valores que mueven a las personas y efectivamente en la eficiencia en la distribución de la riqueza. Ya lo que se ha visto en estas elecciones, por ejemplo, cuando el argumento que se daba al comienzo era que este voto por Castillo era por el centralismo de Lima y el abandono de Lima hacia otras regiones, ya se ha mostrado más de una vez que eso no es cierto.
porque los recursos económicos llegan a las regiones, el canon minero llega a las regiones. Lo que pasa es que ni se reparte, se distribuye bien, se lo roban los gobernantes, los regionales, que votan las mismas personas que están en esas regiones. Y tercero, no hay un nivel de eficiencia en la ejecución del gasto. O sea, mira, si no me equivoco, en el 2019, o sea, cuando se revisaba en octubre, por ejemplo, la ejecución del presupuesto del Ministerio de Salud, de Educación, a noviembre era el 30%. O sea, la plata hay. Lo que no hay es la capacidad de gastarla correctamente y de atender las necesidades primordiales. O sea, ¿cómo es posible? Porque eso sí es una pregunta válida. ¿Cómo es posible que en el siglo XXI todavía hayan personas, niños con anemia, personas sin agua, sin luz, ¿no? Que viven en la tierra, en casas de precarias, en viviendas precarias, o sea, que los chicos no puedan ir a un colegio, que los profesores no, o sea, por eso te repito, o sea, no se trata del modelo, o que claro, con Keiko va a haber pobreza, o sí, pero el modelo que propone la señora Fujimori es comprobado que ha reducido la pobreza. ¿Te das cuenta? Porque está ahí, te lo puede decir el Banco Mundial, todos, el BID, o sea, tienes cuestión de ir a revisar las estadísticas que, como tú decías al comienzo, nadie quiere ir a buscarlas. Lo que propone el señor Castillo, mejor dicho, Vladimir Cerrón, es un modelo que ya fracasó. No hay, o sea, está demostrado igual. Saca las cifras que el modelo comunista en ningún lado ha funcionado y ha traído más pobreza. A mí me parece, de verdad, a veces surreal que tengamos que seguir discutiendo este tema. ¿Y sabes por qué seguimos discutiendo este tema después de 40 años, ¿no? O de 30 años de caída del muro de Berlín? Porque se venció al comunismo, se venció la ideología comunista, entre comillas, pero no se puso o no se reemplazaron los valores que proponía el comunismo con unos valores más elevados. Nos fuimos del comunismo, ¿no?, al capitalismo o al mercantilismo extremo, ¿no?, que también es deshumanizante. O sea, el ganar plata y no me importa el otro, por supuesto que es deshumanizante, tan deshumanizador como el comunismo. Entonces te das cuenta, nos fuimos del comunismo al otro extremo y nos olvidamos que al medio hay que poner valores que nos humanicen como sociedad, como personas. En este ganar esta batalla o esta guerra contra el comunismo, también se sacó el cristianismo, se sacaron las religiones. Ojo, yo no estoy diciendo si eso está bien o está mal, hay que analizarlo como fenómeno. ¿Qué más pasó? ¿Qué más pasó en ese proceso histórico? ¿Qué más se sacó de la sociedad? Y al comunismo, ¿qué más se sacó? No nos fuimos muy al extremo con ¿no? Con los valores, con el progresismo, con la sociedad de bienestar, ¿no? Mira, yo te voy a poner, y ahí te dejo para que tú me digas lo que tú quieras. Hay un documental que se llama La teoría sueca del amor, está en YouTube, que lo que te cuenta este documental es muy interesante porque describe lo que pasó en Suecia desde que se decidió implementar la sociedad de bienestar, es decir, que hasta el último ciudadano tenga bienestar a cargo del Estado y no tenga ningún problema. Y luego, no sé bien de qué año es el documental, pero a lo que va el documental es que esta sociedad de bienestar, por ejemplo, ha hecho que las tasas de suicidio sean muy altas. En Suecia es de 20 por cada 100.000 personas. En el Perú es 0,9. ¿Ya? Pero también crean un ministerio, no estoy muy de acuerdo, un organismo estatal que atiende a todas las personas que aparecen muertas y que nadie reclama.
Entonces se preguntan y analizan, por ejemplo, ¿qué ha pasado? ¿Por qué los hijos no los llaman? ¿Por qué están solos? O sea, los descubren porque después de 2 años la vecina dice, oye, hay algo raro, huele feo, ¿no? ¿Y qué encuentran? Encuentran que, por ejemplo, esa persona tiene todas las cuentas al día a pesar de que se ha muerto hace 2 años. Porque la sociedad de bienestar, ¿qué hace? Hace que tú recibas tu pensión y se debite, ¿no? Tu luz, tu agua. Acá pues no pagas un día tu tarjeta Ripley y viene la abuela del señor Ripley a tumbarte la casa. Se van a enterar que estás muerto de todas maneras. Es tan perfecto y, y tanto bienestar que se han olvidado de los valores de la familia y la gente se muere sola. Entonces, esa es la pregunta que hay que hacerse. Oye, ¿qué falta al medio para no ser ni comunistas ni tampoco mercantilistas? Un poco de principios, quizá. Pero ¿qué principios? ¿Por qué? Porque todo el mundo se arroga, y esto yo digo en la misma línea que hay que dialogar, que mis valores son mejores que los tuyos, y hay que ver qué valores son los que precisamente ponen a la persona en el centro, como lo más importante, pero no solamente que quede en el primer párrafo de la Constitución, sino que se aplique. Y acá yo quiero también hacer una diferencia, un poco tomando lo que tú me hablabas del Estado ¿no? Si el Estado tiene que regalar plata y la gente que trabaja. Yo creo que hay que diferenciar 2 puntos. Uno es lo que promueve el Estado, es la promoción, y lo otro es la asistencia. El Estado, en todas las sociedades que existen, va a tener un grupo de personas a las cuales debe asistir en momentos complicados donde nadie más puede ayudarlos. Entonces, eso sí es un rol del Estado. Y, por ejemplo, ¿no? Si en mi casa mi mamá se enferma, ¿ya? Yo la voy a atender con mis hermanos, con mis hijos, la prima, la abuela, la vecina, y yo voy a asistir a mi mamá. No voy a necesitar del Estado. Pero existen señoras como mi mamá que no tienen familia. Y cuando se enferman, el Estado tiene que hacer algo para asistirlas. Entonces las lleva a un asilo, a un hospital, etcétera. Entonces, que es totalmente distinto a subvencionar. Ujú. Entonces hay que diferenciar. Yo puedo subvencionar a una madre de familia a madres de familia dándoles el vaso de leche, ¿no? Recursos para las ollas populares, las asisto. Pero las señoras van a suplir, o sea, van a suplir todo lo que puedan. Y ahí donde ellas no alcancen, yo como Estado suplo hasta que ellas solas puedan suplir el 100%. ¿Me Claro, explico? mi intención era hacer o hacer referencia a lo que alguna vez dijo Javier Milei, que supongo que usted lo conoce muy bien. Es que no lo conozco eh, muy bien, he escuchado un par de cosas. Mi ley es un este chico que economista está argentino. hablando de un argentino, sí, 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 que es anarcocapitalista. Sí. Él decía que el capitalismo no es para vagos, ¿no? El capitalismo no es para los vagos. En el capitalismo tienes que esforzarte para llegar a ser algo o alguien. Si quieres comunismo, bueno, en el comunismo la vas a tener un poco más fácil por poco tiempo, hasta que ya no haya dinero, y bueno, se desapareció el dinero, y bueno, el país se ve inmerso en la pobreza, ¿no? Eso es lo que decía Sí, pero son Milei. los extremos, David, Mm, ¿no? claro, Y los extremos conversan, exacto. se topan. Ahora, creo que podemos llegar a la conclusión de que más allá de las ideas políticas que pueden funcionar o no, el problema siempre va a ser las personas, ¿no? Creo que la educación debe promoverse no solamente en educar personas en ciencia, que claro, es muy necesario, las personas tienen que saber matemática, historia, biología, anatomía, ¿no? Porque nos estamos viendo a un progresismo cultural que le parece que esos temas no hay que tocar.
Claro, es ciencia ¿no? No, social nomás lo que vale para ellos. claro. Entonces, pero también hay que formar a los ciudadanos peruanos, me parece, no sé si hay un curso, pero yo llevé un curso en la universidad de ética. Por Ese ejemplo, curso, me ese olvidé curso, mencionarte ética cuando te hablé de humanidades. sí, a mí me enseñaron ese curso, lo llevé 2 ciclos en la universidad, ¿Qué me universidad gustó es? tanto, de la Jaime Bausate y Mesa, Ah, ok. la de periodismo. Sí. Eh, Me gustó el curso, fue uno de los cursos que más me gustó, investigué más y me di cuenta, pues, ¿no? Que si damos una, así, una conclusión ultra filosófica, pues no hay una solución para el ser humano hasta que se muera. O sea, no hay una forma porque el ser humano es limitado. Entonces, su moral, su ética, sus valores, en algún momento pueden flaquear. Entonces, eso es lo que a mí me parece bastante intrigante y lamentable, ¿no? Es como que, ¿por qué no fuimos hechos con una mejor capacidad de moral o de ética, ¿no? Por así Porque decirlo. somos libres. Porque Ujú, el regalo más claro, grande que nos ha dado, si tú eres creyente o no, pero digamos, lo que nos da el ser humano, a diferencia de ser un animal, es la libertad. Y es esa libertad la que el claro. ser humano tiene y que no pierde nunca, porque a ti te pueden encerrar toda tu vida y vas a seguir siendo libre, no físicamente, pero sin espíritu, ¿no? Lo que tú quieras pensar, cómo quieras afrontar tus realidades, o sea, eso es. Entonces, el pedir que nos hayan hecho de otra manera, creo que nos han dado el regalo más grande. Lo que pasa es que ese regalo, que es la libertad, presupone una responsabilidad, una voluntad. Exacto. Es la forma, acuérdate que la libertad, cuando uno es libre realmente, porque tiene una voluntad dirigida al bien. Y para tú tener una voluntad dirigida al bien, tienes que tener una inteligencia cultivada para que precisamente tu voluntad desee eso bueno que conoces. El problema está en que Exacto. hoy no hay cosas buenas que la gente conozca o los jóvenes, digamos, en las universidades y por lo tanto su voluntad y la ética que tú mencionas se dirige a otro lado, que es lo que les hacen conocer o ellos conocen. Entonces, y yo no Ujú, estoy de acuerdo contigo que el ser humano sea tan limitado. El ser humano con la libertad que tiene no la aprovecha al máximo. Una persona bien formada y una persona que ejerce a carta cabal la libertad, que puede tener errores, ojo, pero busca el bien, acuérdate los tres trascendentales de Aristóteles, la verdad, la bondad y por lo tanto la belleza, que es la suma de estas dos. Si busca estas tres cosas en la vida, lo más probable es que sea poco limitada, que tenga momentos difíciles, que tenga momentos dolorosos, que tenga limitaciones físicas, materiales, te lo firmo, te das cuenta, pero tienes otras cosas más grandes, que es tu interioridad, tu intimidad, tu inteligencia y tu voluntad, que van a hacer que seas poco limitado, digamos, ¿no? ujú. Sí, sí, estoy de acuerdo con usted. Tal vez fue un punto que se me pasó. Pero estamos aquí para aprender. No, por A ver, supuesto. claro, claro. A ver, ya cuando nos hemos puesto muy filosóficos y tampoco queremos que la gente piense que esto es un debate filosófico y vamos a empezar a sacar libros. A ver, volviendo a lo que nos compete. Ah, los medios, ha pasado algo muy interesante en los medios, que no sé si usted se ha dado cuenta. La semana pasada, o hace 2 semanas, eh, los medios del conglomerado, para no decir el nombre, ¿no? Porque Permítame aquí la comer, gente se... yo lo digo. Ya. Eh, Últimamente se creía, pues, ¿no? Que el grupo de medios de la concentración eran, pues, antifujimoristas, ¿no? Y eran eh, más de tendencia progresista, ¿no? Más aliados con la izquierda progresista. Pero ahora, no sé si usted se dio cuenta, pero lo que voy a decir es una ligera especulación, no es una afirmación que tenga con evidencia, ¿no? Pero
pasó algo muy extraño. Sacaron a Clara Elvira Ospina de la dirección y ahora pareciera que estos diarios, estos medios, se han dado cuenta que Pedro Castillo es una verdadera amenaza y parece que han empezado a criticarlo. No sé si usted se ha dado cuenta. ¿Se ha Bueno, dado cuenta o no? lo que te decía al comienzo, son 20 años de narrativa antifujimorista, ¿no? De estos medios de comunicación precisamente. Y hoy, claro, sería muy fácil para ellos un escenario en el que digamos, la lucha electoral sea entre Fujimori y Lescano. No hubieran votado a nadie, pues porque pueden seguir alimentando su narrativa y ya está. Porque el escándalo no va a amenazar, de repente no amenazaría su estabilidad empresarial, libertad de prensa y tal, ¿no? Lo que se han visto ahora es lo que te decía al comienzo, con sus dos monstruos, alimentados por ellos mismos, ¿no? El comunismo, Mm. como Badef, lo que sea, y, y Fujimori. Entonces, claro, han sumado, han restado y han dicho, como miércoles, perdón el francés, ¿no? Hoy, luego de 20 años que repito, Fujimori nunca más, Keiko, sin defender a Keiko, ¿ah? Porque yo fujimorista no soy, ni mucho menos he sido bien crítica del fujimorismo también, pero dentro de esa línea uno trabaja con los que tienen que trabajar en la agenda que tiene y eso es lo que hay al frente y con eso uno conversa y va. Pero ya, pero describiendo el fenómeno, por decir, ¿no? Keiko esto, Keiko narcoestado, Keiko la DEA, y ahora tienes que decir, qué linda Keiko. No puedes, pues. Entonces, ¿qué haces? Votas a la que ha estado 10 años a cargo de esa agenda y ahora puedes decir, sí, ya sacamos a esta señora, pues, que nos hizo tanto daño, ¿no? Como si fuera ojo, que es súper responsable. Pero ella está ahí porque la dejaron ahí, igual que ya no está porque la sacaron. O sea, tampoco ella es la responsable de todo. Detrás de ella están los jefes, ¿no? Entonces tampoco se hagan o sea, la señora colombiana, sí, yo totalmente contraria a su forma de actuar, me parece nefasto, pero no es la única, pues. ¿Por qué no atacan a los que están detrás? ¿Quiénes son los accionistas? ¿Quiénes son los que han dejado que esto pase? Esos también son responsables. Y claro, mira, todos somos socialistas, progresistas, ¿cómo es? Yo te creo hermana, contigo pan y cebolla hasta que te tocan el bolsillo. Por eso es que yo digo, cuando me preguntan, oye, ¿tú cómo ves las encuestas? Yo tranquila. ¿Por qué? Porque nadie se puede pasar 20 años diciendo, Fujimori nunca más, y de repente salir y decirte, no, voy a votar por ella, te van a decir, no, antes muerto, mi dignidad, no es posible. Oye, todos estos del no a Keiko se mueren sin su iPhone, pues, se mueren sin su iPhone. Entonces van a ir y van a votar por Keiko, porque estúpidos no son, pero van a meterle la culpa al otro. Y ellos van a decir, yo mantuve mis principios, porque el voto es secreto y obviamente te puedes mantener en este silencio el resto de tu vida y nadie se va a enterar y va a ser la culpa el otro. Por eso yo digo, nadie va a decir, no te puedes pasar 20 años diciendo yo no, yo no, yo no, yo no, y a la primera decir, ah, ya, bueno, ahora sí, porque como me tocan el bolsillo, voy contra mis principios. Entonces, por eso es que yo digo, los resultados de las elecciones van a ser diferentes porque hay mucha gente que se ha comido ese cuento, pero que está asustada. Me hace acordar a esa frase, me olvidé el autor, que decía, el mal revolucionario se va a volver conservador después de su revolución. Era lo que decía, ¿no? Cuando se dio cuenta, en verdad, la miseria que ha creado, bueno, va a pensar y va a voltear y va a decir, bueno, creo que no estuvo muy bien lo que hice, ¿no? Creo Pero que no hay me ningún excedí un poco. comunista, ideólogo, líder pobre. O sea, el pobre es Claro, el pueblo que vota por él, pero la hija de Hugo Chávez es la mujer más rica, una de las mujeres más ricas de Latinoamérica y no vive en Venezuela. La familia de Evo Morales, o sea, hay que ser bien papanatas también ya para creerte el cuento, ¿no? Pero digo, entiendo que haya, ojo, acá hay una cosa importante. Yo estoy hablando acá cuando digo papanatas, de estos líderes de opinión, ¿ah?
que están bien formaditos y se saben la historia. Lo que pasa es que, como te digo, no van a salir a decir, o sea, ay, la fregué, ahora no. Hay gente que sí ha dicho, mira, me temblará la mano, pero voy a votar por Keiko porque no está en mi país y es lo peor que me ha podido pasar, pero lo voy a hacer porque dentro de la escala de valores y dentro del análisis del escenario político que yo hago, ya será el mal menor, pero no le voy a dar el mal peor a mi país, ¿no? Ya, ok. Pero hay personas, que esas son las que a mí más me preocupan, que sí tienen un reclamo válido, David. Y sí, Pedro Castillo puede significar su única esperanza. Yo no estoy justificando ahí que es ella. Lo triste es que es una esperanza que se va a quebrar a la primera. Eso es lo triste. Pero es que nadie más ha respondido por ellos. Y aquí vuelvo a esas empresas, al Estado que no llegó, ¿no? Al mercantilismo, al capitalismo feroz, así que despiadado, ¿no? Y claro, viene alguien y te dice, ya no importa, ¿qué tengo que perder? Y lo que debemos hacer como peruanos es preocuparnos porque esas personas que van a terminar siendo más pobres con Pedro Castillo tengan atendidos esos reclamos que son totalmente válidos. O sea, yo soy madre de familia. Y por supuesto, soy una madre de familia y una posición acomodada, yo no la voy a negar nunca, ni por qué la voy a negar, porque yo trabajo y he tenido ciertos trabajos que me han permitido darle a mis hijos cierto nivel más acomodado. Pero como toda madre, me pongo pues en escenarios en los cuales yo entiendo pues que las madres hoy sientan desesperanza, rabia, despecho, ¿cómo no? ¿Cómo no? Entonces, yo también acá Ahora, critico, perdón, a las personas sí, que sí, tienen dinero y no se ocupan de hacer absolutamente ningún tipo de trabajo social. Y yo no te estoy hablando de acá de regalar los calzones con huecos de mi hija a los pobres. Eso lo hace cualquiera. Es la verdad. O sea, es, oye, te has parado, has ido. O sea, ya, no vayas a ningún pueblo joven, no vayas a ningún lado. A la persona que trabaja en tu casa, le pagas todos sus beneficios, le das de comer lo mismo que tú, ¿no? ¿Cómo la llamas? ¿Cómo la tratas? A mí me da, entre comillas, causa gracia que pasan estos comentarios donde dicen, mira, cómo hay que hablar en la mesa para que escuche la señora de la casa y se dé cuenta. Oye, la señora de la casa no es ninguna estúpida. O sea, tú no puedes pretender en un mes cambiar la mentalidad de la persona que vive contigo si tú durante los años que has estado ahí no has demostrado coherencia, solidaridad, justicia, responsabilidad, respeto con la persona que trabaja en tu casa, con los empleados de tu empresa, ¿no? Que la primera que puedes le rebajas, le sacas la vuelta, no lo indemnizas, ¿no? Entonces, de ahí tú te quieres parar y dar un discurso de la importancia del trabajo y mira, oiga señora, ya, ¿no? Ya, acuérdese que ayer usted me dio frijoles mientras hacía parrilla con carne Angus. Ya. Y es la realidad. Duela a quien le duela. Y creo que hemos llegado a un punto donde tenemos que pararnos y decir, sin culparnos, sin decir, ok, ¿en qué la fregué yo? ¿En qué no contribuí yo? ¿Y cómo lo voy a hacer en adelante para que esas personas que realmente sufren y realmente reclaman válidamente mejoren su calidad de vida? yo comprendo totalmente lo que dice porque también tengo una señora que nos apoya aquí en casa, con la limpieza, con todo eso. Y bueno, sí me llama a reflexionar, ¿no? Menos mal, aquí en mi familia sí nos esforzamos por tratar a todos por igual, ¿no? Porque todos merecen Tiene que ser la misma condición. acá, ya no puede haber tú eres la menos que, o sea, esa vaina Claro, todavía queda, pero no debería existir. claro, totalmente de acuerdo. Ahora,
yendo un poco a la sección de los chistes. Pedro Castillo ha salido a decir, no sé si fue hoy día, ayer o hace 2 días, no estoy muy enterado, eh, pero dijo, no soy comunista, no soy chavista, no soy bolivariano, algo así dijo, ¿no? Hernando de Soto lo ha moderado, dice. Mm, sí, sí, sí. A ver, ahora las personas están diciendo que el gato no es gato, el pollo no es pollo, ¿no? ¿Qué le parece a usted este tipo de, vamos a llamarlo así, conchudez? Un poco de cara de palo, no sé Hay cómo que preguntarle a llamarlo. las personas que le creen, si es que creen igual, que Keiko les diga, no, yo ya no voy a ser obstruccionista. O solamente les vale a Mm, ellos para Pedro Castillo. ¿Por qué no le creen a claro. Keiko también los cambios? Porque no les da la gana, pues. O sea, Pedro Castillo es o sea, el partido y hay que escuchar a su fundador, porque Pedro Castillo no, ahora se ha desmayado, ahora creo que está con COVID, si hay una clínica, ¿has leído? Aparentemente, y lo más curioso Hay una es que clínica no donde se ha tratan seis atendido, médicos, seis médicos han exacto, atendido y a no Pedro. se ha atendido, y no se ha atendido en un hospital del pueblo, porque él dice que es del Bueno, pueblo. los Ah, pero defensores de Pedro Castillo, ¿sabes lo que han dicho en Twitter? ¿No? ¿qué han Han dicho? dicho, bueno, también el hombre tiene derecho a una clínica privada porque el sistema de salud está colapsado. Ah, ya. Entonces, ¿y por qué mi vecina no puedo, yo no puedo ir al... Y tengo, ¿te das cuenta? Y como no tengo plata para ir a la clínica privada, yo sí me tengo que morir en la puerta del hospital. Entonces, pero mira, todo esto, mira, Pedro Castillo, creo que la gente va a comenzar a ver quién es realmente. Porque ahorita, claro, nadie lo conoce y ahí, yo, por ejemplo, eso es otro tema que yo digo, ¿por qué no han señalado a los responsables de esta manipulación informativa de las encuestadoras? ¿Cómo es posible? Eso es delito, o sea, delito para mí, ¿no? De la manipulación vergonzosa de la información, que hasta la última semana Pedro Pero, no aparece. pero lo que yo quiero agregar es que es delito cuando lo hace la derecha, cuando lo hace la izquierda no es delito. Claro, entonces una manipulación, ya. Entonces yo por eso no le creo nada. Cuando la gente ahora las encuestas, digo, pero no les crean. Si hasta una semana antes, y ojo, yo no digo acá que no hay que estar preocupado. A mí me preocupa no tanto el escenario político que vivimos hoy, sino la raíz del escenario político. Y todos personajes y todos los, ¿cómo se dice?, protagonistas de esta historia de terror. Y si no, Ujú. después del 6 de junio, si gana Keiko, no hacemos un trabajo consciente, esta vaina viene peor. Entonces, Ujú. y ya también, o sea, todos estos señores que han estado en la prensa durante 20 años, machacando estas narrativas antifujimoristas de odio, los caviares, ¿no? Ya que se den cuenta que todos sus gobernantes en los últimos 20 años han desatendido al pueblo, no han hecho un buen trabajo y que ellos han sido cómplices en el manejo de la información. Entonces sería bueno que den un paso al costado. Ok, no se Ujú. quieren ir, no importa, pero den espacio a otros para que otras ideas y otras posturas también participen y de esa manera buscar mejorar nuevamente la calidad de vida y la vida de personas que ni siquiera tienen agua. Entonces, Ujú. yo digo, han pasado 20, y me da risa, ¿no? Porque el otro día vi una entrevista del Canal 2 de la señora Mónica Delta Keiko, donde la atacaban, ¿no? Y le decía, porque tú, no sé qué, bla, 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 bla. Pero son, porque el Estado ha dejado abandonado al pueblo, y yo me hubiera sentado y le he dicho, pero señora Delta, dígame usted los últimos 20 años, ¿quién ha gobernado? Enuméreme, uno tras otro. ¿Yo qué pito toco Ujú. ahí? ¿Te das cuenta? Entonces,
Este, la gente quiere ver lo que quiere ver, se agarran como si el único factor de lo que vivimos hoy es porque Keiko, con sus 73 congresistas, la fregó. Ya, ese es lo único que ha pasado en el Perú en los últimos 20 años. Y la gente no tiene caños, no tiene agua y se está muriendo de COVID porque no hay oxígeno, porque Keiko se paró y se picó porque no ganó las elecciones. Ya, pasa exactamente lo mismo cuando tú quieres resolver el feminicidio y la violencia doméstica diciendo que la única variable es el machismo. Entonces, no atacas las fuentes de otro tipo de violencia que también, ¿no? Otro tipo de, digamos, razones que te llevan a la violencia, igual acá. Entonces te vas solo contra Keiko, 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 Fujimori, 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 y ¡pam! Todo alrededor comienza, ¿no? Tipo gremlins, a multiplicarse. ¿Por qué? Porque solamente estás preocupado de él, ¿no? De un puntito. Eso se llama Claro. ideología, posturas ideológicas. Y ya se ha demostrado que todo lo que tiene que ver con ideología fracasa. ¿Por qué? Porque no toma como referencia, como fuente para aplicar políticas y medidas la realidad, la estadística. Y la realidad y la estadística son bien estudiadas, son verdades. Y la verdad no ofende. La verdad A algunos sí les no, ofende, ¿ah? no. Las palabras no ofenden, lo que ofende es la hipocresía que está detrás del que habla. Entonces, si yo agarro estadísticas y te digo, oye, mira, estas estadísticas me describen una realidad, yo voy a esas, pero si digo, no, señora, yo pienso que este es el problema y le doy y le doy y le doy, ya, bacán, dale, pero cuando te demuestre la realidad que esa no fue la única causa, pues deja que el resto también aporte. Ujú. Si no hacemos eso, yo esto no le veo mucho futuro, por más que gane Keiko. ¿Ah? Sí, ahí sí yo concuerdo con usted. Hay mucha intolerancia, pues, ¿no? Siempre ha existido, pero pareciera que la intolerancia conviene solamente cuando se trata de un cierto grupo de personas, ¿no? Pero cuando les toca a los otros, bueno, como dice el meme o la frase, ¿no? En fin, la hipocresía. A ver, no quiero dejar de tocar un último tema, porque sé que usted me dijo una hora, así que no quiero tampoco quitarle mucho tiempo. A ver, no sé si voy a retroceder un poquito o avanzar, pero últimamente, y voy a decir el medio, ¿ah? En Willax, y no porque yo defienda a Beto Ortiz o crea que lo que dice Beto Ortiz es santa palabra, no, hay que analizar todo con objetividad, ¿no? Hay cosas buenas que también dice el comercio, Juan Elena, la República, claro. Entonces, no se me tilde, por favor, de que soy un chico Williams. A ver, en la última semana hemos estado viendo, Williams fue el medio que estuvo sacando lo que fue el terrorismo. Estuvieron sacando algunos reportajes, entrevistando a personajes como Miyashiro, ¿no? Y otros que participaron, claro, los de la, ¿cómo se llamaba? Jaén, ¿no? Bueno, ¿usted qué le contesta? Ya sé que es una pregunta bastante repetitiva, ¿no? Pero creo que siempre hay que preguntársela a la persona que tiene una opinión distinta. ¿Qué opina de este famoso conflicto armado? Este concepto que se ha venido tergiversando a través de los años y bueno, se le quiere hacer creer a los jóvenes como yo que en verdad pues fue un conflicto armado, ¿no? Y bueno, fue un conflicto y ya está. Quiero comentar que yo estuve hace años, hace 2, 3, 4 años, cuando estaba empezando a estudiar, fui a San Marcos. Fui a San Marcos porque un conocido me invitó y fueron dos ex senderistas
fue ¿cómo se dice? Una presentación, un conversatorio, algo así, ¿no? Y también fue el señor de IDL, ¿no? Gustavo Gorriti, fue como el anfitrión, el presentador principal, ¿no? Y bueno, yo me quedé un poco asustado porque era mi primera vez en un tipo de evento así. Y bueno, después de todo el discurso argumentativo, según ellos, que decían, pues no es terrorismo, es conflicto armado, que la derecha manipula y todo esto, ¿no? Yo me quedé un poco asustado porque yo estaba casi en el medio, porque era un auditorio grande, y cuando terminó esta actividad, esta ponencia de los dos ex senderistas más Gustavo Gorriti, eh, alzaron pues así sus manos, ¿no? Viva el comunismo, viva esto. Bueno, yo dije, bueno, está bien, ¿no? Pero pasó algo cuando no me imaginé. Los estudiantes que estaban a mi costado, muchos de ellos, también hicieron así. Y yo me quedé, wow, esto no es una ponencia, parece que es una secta satánica, ¿no? Es una secta que yo he venido así como infiltrado. Esto sí me asustó un poquito, después vi que uno de los senderistas había entrado armado a la universidad, esto yo lo vi, entonces me pareció un poco extraño. ¿Usted qué opina de este famoso concepto, conflicto armado? ¿Está bien? ¿Está mal? Para mí es nefasto. Es más, lo puse en un tuit un poco incendiario, pero yo creo que es responsable, digamos, no este término, evidentemente el término de por sí no tiene ningún valor, sino lo que es la narrativa del conflicto armado interno. El conflicto armado interno, como te decía al inicio, cuando recién empezamos esta conversación, lo que ha hecho es relativizar el terrorismo y debilitar a las Fuerzas Armadas. Entonces, claro, decir que lo que hubo fue prácticamente una guerra civil, ¿no? En igualdad de condiciones. No sé que tengo acá, un segundo, voy a presentar acá. Este es el perro progre de Instagram. Sí lo vi en su TikTok, sí lo vi, sí lo vi. Un poco engreído, ya, es que no le gusta el tema, ¿no? Sí, 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 él es progre. Pero bueno, todos tenemos un progre en la familia. El término, como te digo, yo creo que es nefasto porque pone en igualdad de condiciones dos cosas que no son iguales. Tú no puedes poner en igualdad de condiciones pues a un militar que ha luchado por pacificar el país, ¿no? Como un terrorista. Y creo que esto comete el mismo error que te mencionaba también al inicio de por destruir algo meter a todos dentro del mismo saco. Sí, que pueden haber existido militares que abusaron, sí, pero hay que aislarlos y a eso juzgarlos, pero no vas a cambiar toda la narrativa por unos cuantos y decir que todo estuvo mal o que fueron conflicto armado. Pero creo que volvemos al punto inicial. Por eso estamos donde estamos ahorita. Por haber usado el término conflicto armado interno en los textos escolares, en las universidades, en los medios de comunicación, en la academia, ¿no? Por eso estamos, entonces no se quejen. El señor Gorriti y sus amigos, ¿no? Están aterrados porque ya Cerrón le ha puesto el láser, ¿no? El visor láser en la frente. Pero con lo que tú has contado de San Marcos confirma de que él ha alimentado su monstruo. Entonces, ¿de qué se quejan? Yo me puedo quejar porque lo advertí. Lo vengo advirtiendo, lo vengo diciendo, ¿no? Hasta me peleo, me gano insultos y todo lo que sea por decirlo. Pero el que lo alimentó, que se vaya con dignidad, ¿no? Entonces, y el joven que piensa pues que fue conflicto armado interno, ya la vida le enseñará pues a qué es la verdad, ¿no? Hmm. Yo me atrevería a ir un poquito más atrás para que la gente que nos está escuchando también entienda un poco.
que esto se inició más o menos, pues, ¿no? Con el filósofo italiano Antonio Gramsci, ¿no? Que él planteaba decirles a las personas o meterles el comunismo a través de la cultura, a través de las plataformas culturales y la educación, porque se dieron cuenta, pues, que el sistema capitalista no les favorecía, porque se dieron cuenta del éxito del capitalismo, que dijeron, bueno, ok, vamos a hacerlo de otra forma, ¿no? Y nos vamos a meter en la educación, en la cultura. Y bueno, es por eso que estamos viendo cosas bastante chistosas, ¿no? Como lo de la señorita Mayra Couto, ¿no? Que Eso va a es ser su miniserie. absurdo, David, eso es absurdo. Y eso es absurdo y lo más absurdo es que permitamos que pase. O sea, la gente me da risa, ¿no? Porque hace 2 días, ¿no? Salieron unos afiches del comunismo en el Perú, Ah, promovidos por sí, sí. empresa privada. Y actorcitos, ¿no? Y gente así pone Mónica Sánchez, y no, qué horror. Esa plata de los carteles se podría usar para comprar vacunas. Ah, sí, y Mayra Cuoto, 70.000, 5.000 soles, eso sí. En eso sí cierras la boca, no dices nada, no, o sea, nuevamente, son unos hipócritas. ¿Te das cuenta? Ujú. ¿Por qué? Porque o tú tienes la misma, todos sí, todos no siempre podemos ser muy justos, pero ya caracho, se equivocan un montón también, ¿no? En sus valoraciones. Si yo soy empresa privada y me da la gana de forrar todas mis carteles de vendiendo zapatillas, ¿alguien me puede decir, oye, mejor úsalo para poner vacunas? No, les molesta porque les genera disonancia cognitiva, pues, a todos esos progres, ¿no? Y ahí sí salen a decir, ay, la plata, la vacuna, sí, pero cuando saliste diciendo no con la Villarán, te importó 4 pepinos de dónde venía la plata y el cartel, ¿no? Y te ponían tu cartelazo en la mitad del asentamiento humano. ¿Por qué no dijiste eso? Ay, en lugar de poner ese cartel, no le pones una cisterna, un camión cisterna gratuito. Ahí sí, pues ya pues, ¿no? Ya también, no hagamos discutir a la gente y estoy tratando de Yo ser también quiero educada. ser... Sí, 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 comprendo. A ver, ya para ir terminando, porque hasta donde me acuerdo, usted me dijo 8:45 y ya nos pasamos 3 minutos. Yo también quiero ser justo con usted y con las personas que no estuvieron de acuerdo con que yo converso con usted, porque varias personas me comunicaron al interno de que cómo vas a conversar con ella, ella es una persona súper conservadora, ultraderechista, católica, ¿no? Del Opus Dei. Yo no soy de la Usted, no, 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 es simplemente para, Haga el para que concepto. se entienda, claro, sí, sí, para que se entienda. Eh, Usted puso pues, ya lo dijo, pero quería terminar con esto, usted puso pues una foto, un meme, ¿no? De lo que haría usted con el lugar de la memoria y todas Era esas una cosas, ¿no? metáfora que cuando le conviene a la gente la toma literal, ¿no? O sea, cuando Ujú. hacen caricaturas en la República denigrando mujeres, piden que respeten el arte, ¿no? Que es una metáfora, es una manera de expresarse, ¿no? Yo lo que quise decir en mi tweet, y fue desafortunado en el sentido en que efectivamente debí medir todos los efectos, digamos, todos los efectos secundarios no deseados de poner un tweet así. Pero evidentemente lo que yo quise decir en ese tweet, que precisamente lo que significa la palabra conflicto interno, armado interno, habría que desaparecerlo. Y que lo que representa el LUM asociado a la palabra conflicto armado interno, creo que le ha hecho muchísimo daño al país. Y eso es lo que yo sigo manteniendo y sosteniendo más allá del tweet. Y para los que piensan que me han cerrado la cuenta de Twitter, no, no la me han cerrado. La he suspendido yo, porque efectivamente el mismo día que puse ese tweet, al día siguiente, tuve un problema en mi casa de salud, falleció una persona muy cercana y tuve que salir a atender la situación y no tenía tiempo para atender haters. Y luego de eso la dejé suspendida porque estoy en 2 proyectos terminando un libro y me ha parecido maravilloso no estar en Twitter. ¿Te das cuenta? Porque me di cuenta que efectivamente te quita un montón de concentración. Pero independientemente a eso,
me reafirmo en el fondo de lo que yo quise decir. No en la forma, porque sí creo que pudo malinterpretar. Salió el humo a decirme, señora, no, usted quiere volarse edificios públicos. O sea, yo en mi vida he reventado ni un cuetón en Navidad porque le tengo pavor, no voy a dinamitar el edificio público, no se preocupen, ¿no? Pero lo que te genera, no sé si la palabra es gracia, sino curiosidad, es que cuando quieren son literales, ¿no? Y cuando quieren son poetas, y cuando quieren dan 75.000 soles para decir mi cuerpo, porque representa, ¿no? Algo. Pero cuando alguien que no piensa como ellos usa la metáfora, o sea, la quieren denunciar en el Ministerio Público por apología al terrorismo, ¿no? Entonces, habría que cuestionarse, y a los que piensan que yo soy, ¿no? Radical, me parece muy bien, pero la pregunta es si en mi radicalidad tengo derecho a expresarme o no, ¿no? Y si ustedes piensan que no, creo que tienen que cuestionarse cómo está su tolerancia y lo que dicen, ¿no? De que hay que aceptar. Todo lo mismo me pasa con las feministas radicales, David, ¿ah? Todas, mi hermana, mi amiga, todas las mujeres tienen todo el derecho. Cuando yo digo, oigan, y yo, no, tú no deberías existir. Todas las mujeres menos tú. Y a mí me encanta que me digan eso, ¿sabes por qué? Porque como yo no dependo de ninguna mujer, de feminismo, ni nunca he necesitado cuotas, ni cupos, ni Paridad. paridades, ni nada, porque yo he hecho lo que he hecho por mi esfuerzo desde que me becaron en la Universidad de Lima, porque si no, no podía estudiar, y me subí me iba en combi, y me compré mi primer carro usado, que le decían, o sea, parece paradójico, ¿no? Me decían el coche bomba, le decían a mi carro, porque estaba destruido, ¿no? Y yo soy de esa época, o sea, a mí me explotaba bomba, o sea, yo vivía en la primera cuadra de Juan de Arona, en San Isidro. Ahora hay un banco, ¿no? Un edificio enorme. Esa era la casa, el Claro. apartamento de mis abuelos. Me explotó, yo viviendo ahí, la bomba de Camino Real, la bomba de Canal 2 y la bomba del Banco de Crédito. ¿Te das cuenta? Y la del Rivera Navarrete, la del Banco de Crédito, yo estaba en la calle, en la puerta de mi casa, y vi el resplandor y vi los vidrios romperse. Entonces, pero bueno, lo que decía, más allá de si les gusta o no les gusta, hay algo que existe hoy que se llama la libertad. Y yo tengo libertad de expresarme, gracias a Dios, y tú tienes la libertad de no escucharme, de no hablar conmigo, de bloquearme, de comentarme, de decirme lo que tú quieras. Pero lo que está mal es que tú digas que yo no debería existir. Que es muy distinto a que yo diga que no debería existir un concepto como el conflicto armado interno. Yo no he matado a nadie, no he dicho que debería no existir una persona. ¿Te das cuenta? La respuesta de ellos es que yo debería desaparecer, no mis ideas. Entonces, reflexionen, que se reflexione el otro, ¿no? Reflexione a ver si esto que tú me preguntas, que no tengo ningún problema en decirlo y reconocer que fue inoportuno por el momento en que se vivía, por la manera de manifestarlo, no lo medí. Yo llevo 10 años, no sé cuántos años en Twitter, llevaré 4, 5 de manera activa, y doy poco flanco, ¿no? Entonces mi error acá tal vez fue dar el flanco, pero eso no significa ni que yo pienso distinto, ni que me da miedo, ni que me callaron, ni que... Hay gente que pone, ¿no? Triste final para la provida, Twitter cerrado, o sea, señores, el mundo no es Twitter. O sea, ya también ubíquense un poco en las redes sociales, ¿no? Mientras ustedes piensan que yo desaparecí, estoy terminando un libro que miren que es sobre el feminismo, estoy educando a mis hijos, estoy atendiendo mi trabajo, estoy en un evento que estoy terminando de hacer para estas elecciones, o sea, dirijo una asociación, o sea, no estoy, se cerró mi cuenta de Twitter y no existo, ¿no? También ya
hagan algo fuera de las redes sociales para existir también, ¿no? Bueno, ha quedado claro. Bueno, señora Juliana, creo que esta conversación ha sido muy buena. Creo que la gente que nos ha escuchado. Conmigo has inaugurado tu espacio, ¿no? ¿Cómo? ¿Conmigo has inaugurado tu espacio o no? Sí, sí, lo Ay, así como confieso, el gato, cierto, ¿no? te voy a traer buena suerte. Sí, sí, es mi primera entrevista en esta plataforma. Vamos a ver qué otras personas pueden venir aquí. Y ojo, esto está abierto tanto para los progres, los comunistas, o los de derecha, conservadores. Yo Conversar, no... Exacto, intergeneracional también, exacto. así. Tiene que ser un espacio Claro, interseccional, de interseccionalidad, para hablar así moderno, o moderno. claro. Claro, este es un espacio para conversar, esto no es un debate, esto no es un debate para ver quién gana o quién pierde, sino la gente que estará de acuerdo con usted le apoyará, la gente que no, también, la gente que me odie, también, o sea, esto se trata no de contentar a todo el mundo, sino de que cada persona pues escoja qué idea le parece bien, qué idea le parece mal, y bueno, así vivir, ¿no? Nunca vamos a hacer feliz a todo el mundo. Señora Juliana, yo le quiero agradecer, ha sido muy gentil. En verdad, cuando me esperaba que me contestara de esa forma, porque me mandó su número al primer mensaje que le envié, ha sido muy amable. En verdad, pues gracias por la conversación. Esperamos que pueda tenerla en una nueva Cuando tú oportunidad quieras, David. aquí. Tú sabes que eso que me dices de que me sorprendió, yo no sé, pues porque claro, uno también lanza hay una percepción de una por un tuit o por cómo, ¿no? Está en ciertos espacios. Yo me niego a veces, me llaman pocas veces, pero me he negado algunas veces en salir en televisión abierta, porque me han llamado para ciertos temas que no quiero hablar en algún momento y tal. Nunca le he dicho que no a nadie que me haya llamado así tenga un seguidor. Porque para mí, mucho más valioso que me escuchen a mí, es a mí escucharte a ti. ¿Por qué? Porque tú eres joven, yo puedo ser tu mamá literalmente. Entonces, para mí es muy rico y siempre me llama alguien joven, voy y digo, ya voy a ir. ¿Por qué? Porque para mí es vital y el Perú está en manos de gente de tu edad o más jóvenes. Entonces, si nosotros no conversamos, no intercambiamos, y eso es lo que creo que tiene que hacer ya un adulto contemporáneo, por no decir un viejo, ¿no? Con los jóvenes, es precisamente eso. Entonces, yo nunca me voy a negar, y así como yo te mandé el teléfono y en y no te he mandado, entre comillas, con mi manager, porque ni yo tengo manager ni nada, yo esto lo hago porque es mi trabajo, porque es lo que yo creo que es bueno y porque a mí me nutre muchísimo intercambiar con jóvenes, porque son ustedes los que están más en el día a día. Por ejemplo, eso que me has contado de la San Marcos, pues me pone los pelos de punta, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo no sabemos Sí, nosotros que eso pasa, no? claro. No, te Bueno, agradezco a ti, David, por pensar en mí para tu primer programa. no, no se preocupe. Yo se lo decía más que todo porque he tratado de comunicarme con otras personas como Miklos, Lucas o entre otras, y como que me han visto el mensaje pero no me han contestado. Yo lo dije por eso. Así que supongo que ya me contestarán algún Sí, Miklos día. es buena onda, la cosa es que está súper ocupado, Miklos. Sí, me imagino, me imagino. Pero bueno, ya contestarán. Bueno, señora Juliana, no le quiero quitar más tiempo, nos hemos pasado ya 15 minutos del tiempo que usted me Voy dijo. a alimentar a mis hijos porque deben estar arañándose en la puerta. Y a la mascota progre también. Sí, ahí está, A el ver, perro progre en Instagram. a ver, ¿cómo se termina esto? Es simplemente finalizar transmisión, ¿cierto? Me imagino. No tengo la menor idea, tú eres el tecnológico, yo soy la tía acá. No es mi primera vez aquí, pero creo que es esto. Bueno, señora Juliana, muy buenas noches. Ha Buenas sido un noches, placer tenerla aquí y ya nos veremos pronto. Hasta cuídense, luego. un gusto, chao. Chao, chao.